Agradecimientos para el final, ¿cierto? Sí. Sí, entonces presentación, lo que vas a decir y luego los agradecimientos. Hola a todos, mi nombre es Luciano Rodríguez Alcala, soy abogado de formación, músico por vocación, catedrático de la Universidad de Buenos Aires de temas vinculados a propiedad intelectual y empresas creativas, un apasionado de la innovación, un apasionado de la cultura, me encantan los proyectos que logren transformar la realidad, y me invitaron acá para conversar con ustedes sobre un tema que que si bien es muy técnico, es un tema que tiene mucho que ver con el brillo del arte, que se llama básicamente la originalidad. Independientemente del tipo de obra ante el que estemos, por ejemplo, en materia de música, cuestiones como ritmo, melodía, tónica, armonía, en materia de obra literaria, la forma en que está expresada esa obra en particular, e incluso dentro de espacios o universos como la poesía o la prosa, también hay lógicas específicas, lo que sería la matemática que está detrás de cada creación intelectual, la secuencia específica de movimientos, e incluso los movimientos vinculados a una escenografía específica, con un vestuario específico que hacen un conjunto que podríamos entender como esa obra escénica que es la danza desarrollada sobre un escenario, ¿cierto? Cualquiera de esas variantes en realidad nos pone ante una realidad, y es que la cuestión se pone mucho mejor cuando realmente la originalidad evidencia el brillo, el aporte intelectual, lo genuino, lo singular. Cuanto más única sea la pieza que ustedes crean, más potencial tienen de acceder a esa palabra que es la originalidad, que es ni más ni menos que la puerta de entrada al sistema de la propiedad intelectual. Dicho de otro modo, si la creación de la que estamos hablando no tiene originalidad, la propiedad intelectual no la va a proteger. ¿Esto es un problema? ¿Es bueno o es malo? Bueno, diría, depende de muchas cosas. Lo que sí está claro es que, considerando que el sistema de propiedad intelectual, en particular del derecho de autor, les ofrece a ustedes un sistema de control de la creación intelectual. Dicho de otro modo, si ustedes hacen una obra visual y la obra visual tiene originalidad, por ejemplo, un ejercicio de ilustración, diseño gráfico, pintura, lo mismo pasaría con un ejercicio de danzas, lo mismo pasaría con una composición musical o con una obra audiovisual, tipo una película que ustedes decidan crear utilizando incluso su celular, ¿cierto? La cámara del celu. Lo cierto es que lograda esa originalidad, ¿no? Esa altura, ese brillo, el sistema del derecho de autor les permite a ustedes decidir monopólicamente, solo ustedes, con exclusividad, pueden decidir qué se hace y qué no se hace con esa creación intelectual. O sea, si ustedes son los autores del ejercicio coreográfico, si ustedes son los autores de la composición musical, si ustedes son los autores de la composición de la obra audiovisual, en la medida en que ellas tengan originalidad, van a poder decidir ustedes si esa obra es distribuida o no es distribuida, si alguien puede o no utilizarla, e incluso podrían otorgar una licencia para que alguien que está en Uruguay o alguien que está en Kenia utilice esa obra bajo el permiso de ustedes. Eso se llama licencias, el sistema de licenciamiento. Entonces, lo interesante de esto es que la originalidad, que es un concepto estrictamente jurídico que ha sido objeto de discusiones ante los jueces, en realidad, siempre parte de una lógica que ustedes, con un poco de autocrítica, ustedes con buena vocación exploradora, pueden realmente dominar y transitar, y es realmente el aporte intelectual y creativo que ustedes le den al trabajo que están haciendo, solos o con alguien, porque esto aplica perfectamente a proyectos que son de naturaleza colaborativa. Entonces, con esta lógica, la originalidad es un concepto jurídico, y al mismo tiempo es un concepto que seguramente cualquier crítico de arte, cualquier amante del arte, cualquier artista, en algún momento de su carrera y de su acción expresiva, se tiene que, se tiene que detener a pensar, ¿cierto? O a explorar. La originalidad, desde esa lógica, ha sido entendida
como los rasgos, ¿cierto?, el sello de la personalidad que un autor le pone a su obra creativa, ya sea una obra audiovisual, una obra vinculada a la danza, una obra musical, una obra visual, artística. Lo cierto es que esa originalidad, que se entendía como el sello, el rasgo de la personalidad del autor, en algunos momentos cuando se debate si algo es o no original, se somete a análisis que son un poquito más técnicos, llamémoslos así, que incluso considerando que muchas veces hay obras que uno no puede entender con rapidez quién es el autor que hay detrás. De hecho, le sorprendería cuántas obras que son interpretadas por un artista, por ejemplo, fueron en realidad creadas por otro. O sea, el autor es diferente a aquel que es el artista o cantante o músico que les hace llegar la canción a ustedes. Muchas veces esto sucede. Eh, pero más allá de esa cuestión del sello de la personalidad del autor, lo que sucede es que en una comparación objetiva, cualquier obra creativa tiene elementos de comparación para definir la originalidad. Esa originalidad obviamente significa que algo no es copia de algo preexistente. Al mismo tiempo, esa originalidad no quita que una creación artística no pueda aprender y tomar un montón de rasgos que tiene el acervo cultural, lo ya existente. Por eso siempre se dice también que en realidad nadie crea de cero nada, porque cualquier creación que alguien hace en cualquier esfera del arte seguramente se ve alimentada por lo ya existente, que es ese acervo cultural o artístico. Pero lo que sí está claro es que mi invitación es que, independientemente del tipo de expresión artística, del tipo de creación, el tipo de proyecto en el que estén intentando recorrer camino, solos o con gente, independientemente de si estamos ante coreografías, si estamos ante música, obras visuales, audiovisuales, etc., traten de tomarse su tiempo para, primero, curiosear mucho de lo existente, ¿cierto? Ese conocimiento del estado del arte que se dice, es el conocimiento de lo que hay dentro del mundo en el que me muevo, te permite obviamente entender hacia dónde están los potenciales diferenciales que a través de tu creación artística podría generar. Seguramente esos diferenciales son parte del brillo de originalidad que podría tener tu obra, ¿cierto? Al mismo tiempo, la exigencia y la autocrítica, el estudio, el hecho de que ustedes puedan capacitarse y adquirir nuevos niveles técnicos para ser mejores artistas, ¿eh? Más profundos analistas de ese universo en el cual quieren moverse, transmisores de un mensaje más poderoso, que ustedes incorporen narrativas dentro de la danza, la obra visual o la obra musical o la obra audiovisual, incorporen narrativas que no hayan sido contadas, cuéntenlas de un modo en que nadie lo hizo. Todo este ejercicio que tiene que ver con finalmente, ¿cierto?, para decirlo de algún modo, con lograr expresar las cosas de otro modo a través del arte. Ese terreno de una creación intelectual que tiene rasgos de brillo y originalidad, que tiene una sensibilidad singular, que termina siendo expresada de un modo diferente, o que expresa un contenido que es diferente, ¿cierto? Es un poco seguramente lo que les va a permitir destacarse en un universo en el cual hay 40.000 creaciones sonoras al día llegando a las plataformas, ¿cierto?, de distribución. Hay mucha cantidad de obra naciendo y poniéndose en el estadio digital, en los medios, todo el tiempo. Y eso no significa, no obstante, que la calidad de lo que está distribuyéndose en el planeta, en las redes, sea la mejor calidad a la cual podemos acceder. Desde esa lógica es donde no hay desperdicio, no hay mala inversión, no hay tiempo perdido en mejorar el rendimiento que ustedes tengan como creador. Porque esto vuelve un poquito a la lógica de 10% talento, 90% esfuerzo, ¿no? El 90% del esfuerzo del trabajo pasa por tratar de crecer desde el punto de vista técnico, mejorar en la forma en que ustedes tienen de crear, mejorar en la forma en que encapsulan la creación y distribuyen la creación. Desde esa lógica, los esfuerzos
por crear programas que puedan hacer los diferentes estadios de gobierno a nivel municipal, departamental, nacional, los esfuerzos individuales o incluso colaborativos que puedan ustedes hacer junto con otros individuos para acceder a un mejor nivel técnico en cuestiones vinculadas a creación, preproducción, postproducción, producción, siempre va a redundar potencialmente en una obra con mejor brillo o en una obra mejor distribuida, una obra mejor comunicada. Entonces, si tengo que definir la originalidad, diría que más allá de que es el sello de la personalidad del autor o de la autora, marcado, ¿cierto? Marcado a fuego sobre esa obra, más allá de decir que tiene que ver con la novedad que se logra a través de la combinación de elementos específicos de ese tipo de obra, por ejemplo, en el caso de la música les decía ritmo, melodía, tónica, etcétera, armonía, más allá de esos elementos que tienen que ver con la originalidad subjetiva o objetiva, hay una originalidad que es la que pueden darle ustedes a la creación si ustedes son los críticos más intensos del mundo sobre su propia creación. Sean exigentes, eleven siempre sus propios estándares, pueden hacer cosas increíbles. Además de todo esto, el concepto de lo multiformato nos permite jugar con la idea de que una creación que nace como una obra literaria mañana puede transformarse en una obra audiovisual y pasado puede ser una obra musical. Entonces, esta lógica de entender que a veces uno crea un ADN poderoso y ese ADN poderoso puede llegar a expresarse a través de diferentes formatos que puedo yo desarrollar, ¿cierto? Implementar, o bien puedo autorizar a que otro lo haga, es un universo que prácticamente no tiene límites. Agradezco muchísimo al Ministerio de Cultura de la Nación a través de la convocatoria de Comparte lo que somos, agradezco a la Universidad Jorge Tadeo de Lozano que me hizo la invitación para compartir estas reflexiones con ustedes sobre temas que amo, agradezco muchísimo a Cluster Lab también, espero que el material les sea de utilidad y vamos a compartirles algunos links para que sigan alimentando ideas. Un cariño grandote a todos, gracias.